Hola, profe. Hola, hola. Uf, 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 uf. Tuve una clase hace poquito y se me crashó el computador. Y eso que es nuevo. Así que me gasté el tiempo entre esa clase y esta clase en buscar un driver que no que se crasheara. Así que veamos, pues ojalá que no, por lo menos el computador no está haciendo ruido, que generalmente se vuelve loco con el fan y está. Y ahora está de lo más silencioso. Así que esperemos que tengamos suerte. Mientras sigo hablando, haciendo tiempo, mientras se conecta todo el mundo, me llegó un correo hoy día preguntándome sobre el próximo certamen. Acuérdense, ya se los dije, la última semana antes del receso, el lunes, el martes, y se lo vuelvo a repetir hoy día. El certamen es el 1 de diciembre. Misma modalidad del test, salvo que esta vez individual. Les voy a mandar el enunciado, usted resuelve, lo envía de vuelta. Al día siguiente yo muestro la pauta y le doy la nota cuando tenga el tiempo. Obviamente, esta vez le voy a pedir encarecidamente que cualquier duda que tenga la pregunte, ojalá temprano, para que usted tenga el tiempo tanto de resolverlo como yo el tiempo de resolver la consulta, porque generalmente entre 8, después de las 8 de la noche o después de las 9 de la noche, me tengo que hacer cargo de mi hija, así que es difícil que les conteste. No imposible, pero sí es más difícil. Ay, ¿por qué estoy admitiendo dos Samuel Sangüesa? ¿Por qué? What? What? ¿No habrá admitido alguien que no correspondía? A ver, ahí hay un Samuel Sangüesa y hay otro Samuel Sangüesa. What? What? Se viene el rey. Eh, no, yo creo que es un error del Zoom porque está como joining y no se va a unir, así que yo creo que es un problema del Zoom. Ya, démosle con lo de hoy. Vamos a lo de hoy. Nosotros en realidad terminamos de ver toda la materia ya para el primer certamen. No nos queda materia nueva, así que lo único que les puedo hacer es ver quizá algunos ejercicios o repasar algunos de los tópicos que hemos hablado ahora último. Ah, déjenme ver si tengo los dos Sangüesa o no. Un Sangüesa. No, no, no hubo problema. Ok. Ok. Entonces, me gustaría que si ustedes me pudieran decir alguna consulta o algo que no les haya quedado claro, si no, vamos a practicar hoy día lo último que vimos, que es backtracking. Así que díganme ustedes. Esperar un minuto, con suerte. Si no, le doy con lo que pienso. Ay, ay, ay. Esa es la boleta. Acá tengo la boleta. A ver, Benjamín dice, sería bueno otro ejemplo sobre backtracking, lo cual vamos a hacer. Juan dice, o sea, mi duda es cómo se preguntan estos tópicos de elaboración y cómo se responden. Ambos lo vamos a hacer ahora mismo. En general, la evaluación que viene, voy a tener que, lamentablemente, hacerles una pregunta de la materia anterior del test, porque como a la mayoría no le fue bien, el resultado estuvo reguleque, voy a tener que volver a preguntarlo porque es el certamen. Es toda la materia que hemos visto hasta el minuto. Así que una pregunta va a ser un método de resolución de ecuaciones de recurrencia. Aparte, aparte, vamos a preguntar, lamentablemente lo tengo que hacer, no tengo de otro. Obviamente va a valer menos porque eso ya lo evalué, pero va a tener alguna incidencia. Es como para ver si es que ustedes realmente son capaces por lo menos de algo más básico. Ya quizá no con tanta dificultad como en el certamen.
como en el test, perdón. Luego voy a hacer dos preguntas más. Una pregunta tiene que ver con, les planteo un problema, como por ejemplo les puedo plantear el problema de la mochila. Un problema, les describo el problema y les digo, basado en las propiedades que usted es capaz de ver en el problema, ¿cuál es la técnica de diseño que usted usaría? Y usted me tiene que responder, bueno, a ver, yo usaría, no sé, divide y vencerá porque en realidad el problema tiene subestructura optimal, pero no es ni matroide ni tiene su problema superpuesto. Y esto es por lo siguiente. Y usted explica con, explica lo mejor que pueda. La idea es que lo demuestre, pero obviamente no quiero exigir tanto, así que la idea es que explique que el problema efectivamente tiene subestructura optimal o no tiene subestructura optimal, si es una matroide, si no es una matroide, ese tipo de cosas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que le voy a dar un problema y le voy a decir, mire, este problema para resolverse se ocupa cierto método. Así que le voy a pedir que escriba el pseudocódigo de ese método, para lo cual le explico y le digo qué tiene que hacer exactamente y usted escribe el pseudocódigo de la resolución. Esas van a ser las preguntas. Ahora, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo con backtracking específicamente. ¿Conoce usted el problema de las reinas? En particular el problema de las 8 reinas, que es el problema más común de las reinas. ¿No? Miren, el siglo antepasado, usted sabe que no había televisión, no había internet y no todo el mundo tenía eh, compañía. Por lo tanto, no había muchas maneras de divertirse, específicamente cuando había que quedarse encerrado o las cartas se demoraban un siglo. La gente se buscaba entretener con algunas cosas, no muy entretenidas para el estándar de hoy, pero entonces, habían algunas personas que jugaban el problema de las reinas. ¿Cuál es el problema de las reinas? Usted tiene un tablero a ver, ay Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta 1, 8. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me falta 1. Usted tiene su tablero de ajedrez. Suma usted que es un tablero de ajedrez, y ubica una reina en una posición del tablero de ajedrez. Entonces, lo que la persona que buscaba entretenerse, sí, no es muy entretenido, pero bueno, era poner otra reina, pero de manera de que esas reinas no se coman entre sí. Por lo tanto, si yo trato de colocar la reina en esta posición, eso falla, porque las reinas, acuérdense, espero que alguno de ustedes haya jugado ajedrez, si alguien que no haya jugado ajedrez me dice, pero las reinas comen en línea recta horizontal, en línea recta vertical y en línea recta diagonal. Por lo tanto, si ubico una reina en la posición 2, no me sirve. Tampoco me sirve colocar una reina aquí, porque se comen así, ni tampoco aquí. Por lo tanto, podría, por ejemplo, poner una reina acá, ya que esta reina ataca así, por lo tanto no hay problema, y esta otra reina ataca así, por lo tanto no hay problema. Ah, perdón. Estaba explicando el problema y me fui en volá y no vi que habían personas en la sala de espera. Ahí los admití. Ok, entonces, claro, poner la segunda reina no es la gran gracia. Ahora pongamos una tercera. ¿Dónde pongo la tercera reina? Fíjense que ya
aquí ya no se puede poner nada, ni tampoco en esta diagonal. No puedo poner nada acá, ni tampoco en esta diagonal. Por lo tanto, la siguiente reina, ni tampoco en esta diagonal. Entonces, la siguiente reina la tengo que poner en una posición que ninguna de las reinas presentes ataque. Así que probablemente tenga que ponerla acá. Y así voy avanzando y voy poniendo reinas hasta llenar el tablero completo de, en este caso, 8 por 8. Sí, no son caballos. Pero ojo, que no necesariamente, porque usted puede ir poniendo las reinas en posición según como caballos en posición L, pero después se le acabó. ¿Y dónde pone la siguiente? Entonces no es tan simple. Es un problema complejo. La verdad es que después, cuando ya empezaron a existir los computadores, la gente se puso a analizar computacionalmente este problema y en realidad es un problema muy complejo. Muy, muy complejo. Eh, Entonces, supongamos que no solamente tenemos un tablero de 8 por 8, sino que tendremos un tablero de n por n, o sea, de tamaños que no necesariamente son 8. Puede ser un tablero de 20 por 20, por ejemplo. Y usted dice, ¿para qué? Bueno, en realidad, ¿sabe qué? Este problema se puede reducir, ya vamos a ver lo que significa reducción un poquito más adelante. A ver, no, sí. En este curso vemos reducción, creo que sí. Lo voy a revisar después en la, creo que no vemos reducción. Bueno, vamos a ver. Pero sí, este problema puede transformarse en otros problemas muy importantes e incluso tiene que ver con criptografía. Así que sí, este es el problema de las reinas. Ok, partamos entonces. Usted tiene acá el problema de las reinas. El problema de las reinas, ¿tiene subestructura optimal? Usted dice que no. ¿Por qué dice que no, estimado Juan? ¿Cuál sería el argumento? Para ver si es que yo le pongo una buena nota, una mala nota en el certamen. Así una pregunta certamen. ¿Por qué no tendría subestructura optimal? ¿Cuál sería el argumento? Sí, eso es un excelente argumento. Una solución local, por ejemplo, hago una solución local para un tablero de 3x3. De hecho, el tablero de 3x3 no tiene una solución de reinas. Es imposible colocar 3 reinas en un tablero de 3x3. No me sirve para la solución global. ¿Por qué? Porque las reinas inciden globalmente. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, la solución óptima para un tablero de 3x3 es colocar 2 reinas y eso no te sirve para la solución global, no es parte de la global. Así que efectivamente no tiene subestructura optimal. Y como no tiene subestructura optimal, nosotros inmediatamente decimos esto se resuelve por backtracking. Si recuerdan la clase anterior, para programar por backtracking, nosotros necesitamos, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? Una cantidad de funciones. Tenemos que programar la función de rechazo, tenemos que programar la función de aceptación, tenemos que programar la función de output, tenemos que programar la función de primer hijo y tenemos que programar la función de siguiente hijo. Entonces, si yo le planteara el problema de las reinas en el certamen, usted diría, ¿sabe qué? El problema de las reinas no tiene subestructura optimal porque una solución óptima de las pequeñas no vale en las grandes. Por ejemplo,
en la solución para el tablero de 3x3 solamente tiene 2 reinas y eso no coincide con la solución del tablero de 8x8. Entonces, como es por backtracking, yo tengo que programar, si es que yo se lo pido obviamente, las siguientes funciones. Las siguientes. Y vamos a programarlas. Pero antes tenemos que definir qué es C. ¿Qué sería C? C es una solución parcial. ¿Cómo podemos dar una solución parcial para el problema de las reinas? Hay varias formas en todo caso. Yo conozco una que es súper óptima, pero no necesariamente le estoy pidiendo la óptima. ¿Cómo podemos programar, o sea, representar computacionalmente una solución para el problema de las reinas? Solamente piensen en las 8 reinas. ¿Cómo lo programamos? ¿Cómo representamos en una estructura la solución? Acuérdense, la solución es aquello que yo veo y digo, ah, ya, esto resuelve el problema como instancia. Por ejemplo, para el camino más corto, la solución es el camino de costo menor. Para el de las monedas, es la combinación de monedas que me suma lo que yo busco, que es de ocupar la cantidad de monedas menor. En el caso de las reinas, si yo quiero 8 reinas, ¿cuál sería la solución? Esto es igual que una pregunta de certamen, así que dele nomás. Aunque sea la representación más burda, lo que se le ocurra. Señor Juan, lo que usted está mencionando acá, que básicamente me está diciendo las reglas del problema, es cómo encontrar la solución o cómo decidir si la solución es correcta o incorrecta, pero no me está representando en una estructura la solución. No sé si me entiende la diferencia. Yo quiero que me digan una estructura computacional que me represente la solución. Una matriz, ya, ok. Si estamos hablando del problema de las 8 reinas, ¿de qué tamaño sería la matriz? Ya, ok. Un tablero de 8x8 donde las reinas en el tablero. ¿Eso es una solución posible? Efectivamente. Tendría que ser una cuestión de 8x8 donde, no sé, 0 indica que no hay reina y 1 indica que hay reina. Eso es una forma. Ahora, ¿es la forma más óptima? O sea, voy a partir con la pregunta. ¿Es una forma correcta? La respuesta es sí, está correcto. ¿Es la forma óptima? La respuesta es no. Hay una forma más óptima de representarlo. Fíjese bien. Si yo tengo una matriz, imagínense que esta es una matriz de cuadrada, y yo tengo una reina acá, ¿puedo tener una reina en alguna de estas posiciones? No, exacto. Por lo tanto, la verdad es que una matriz es correcto porque deberíamos representar con un 1 las reinas y todo lo demás con 0, pero sobra tanto espacio que eventualmente en vez de representarla así, nos podría bastar un arreglo
que en el caso de las 8 reinas es un arreglo de tamaño 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y donde el número que está en la posición indique el índice en el cual la reina está en la columna. Por ejemplo, acá en la columna 0, porque somos informáticos, la reina está en la posición 0, así que aquí pongo 0. Después ve que en la segunda columna la reina está en la posición 0, 1, 2, así que pongo un 2. Luego acá en la tercera columna la reina está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, así que pongo 4. Y así. Entonces, a pesar de que la matriz es una solución correcta, me parece mucho a mí que una solución óptima o sea, una forma óptima de representar una solución es una permutación de un arreglo de tamaño n, siendo n el tamaño de la entrada, que en este caso sería 8. Un arreglo de tamaño 8 con los números desde el 0 hasta el 7. ¿Sí? Ahora, si usted lo representa como una matriz, funciona sin ningún problema. Pero hay formas más óptimas de hacerlo. Yo simplemente les presento la forma más óptima. Si usted me lo resuelve en el certamen con una forma menos óptima, está correcto igual. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el minuto? Profe, Ujú. hasta con el arreglo validamos, o sea, representamos la posición de las reinas. Por cada Eh, columna. claro, por cada columna, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, pero el código que valida ah, la posición justamente debe ser otro, ¿cierto? Vamos a ver, construyámoslo. Esa es la gracia, que ahora lo vamos a construir. ¿Por dónde partimos? ¿Cuál sería mejor? Yo creo que deberíamos, obviamente, esto es una solución acá, es una solución tal como lo tengo ahora parcial, porque fíjense que no tengo ningún valor en ninguna de las columnas desde la columna 0, 1, 2, 3 en adelante, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la solución parcial inicial? ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo partimos? Antes de empezar a resolver, ¿cómo está el tablero? ¿Cuántas reinas tiene el tablero? Ninguna, ninguna. Por lo tanto, como el tablero está vacío, nuestra raíz del espacio de búsqueda, o sea, desde donde empezamos a hacer, recordemos que estamos en el espacio de búsqueda haciendo una búsqueda por profundidad al resolver por backtracking, tenemos un arreglo de tamaño 8 en este caso, que está completamente vacío, no tiene valores. Entonces, esa sería nuestra raíz. Partamos por acá. ¿Cómo calculamos nuestro primer hijo? ¿Cuál sería el primer hijo de algo así? ¿Cuál es la primera acción que podemos tomar? ¿Cómo empezamos a resolver el problema? ¿Cómo buscamos la solución? Empezamos con el tablero vacío. ¿Qué es lo primero que hacemos para empezar a resolver el problema? Probar con inicializarlo en algún número. Exacto. Colocamos la primera reina. Ya que somos informáticos, partamos por la primera columna en la primera posición. Entonces, primer hijo es colocar 0 en la primera posición disponible. Claro, si usted es menos informático y más eh, representativo, usted en vez de colocar un 0 puede colocar un 1. No hay ningún problema. Depende de cómo numeremos. Yo estoy numerando desde el 0 al 7. Si usted numera desde el 1 al 8 es poner un 1. Está bien, ¿ya? Así que
función primer hijo es poner un 0 en la primera posición disponible o un 1 en la primera posición disponible, dependiendo si está representando desde el 0 al 7 o desde el 1 al 8. Vamos ahora a programar la función next, que es siguiente hijo. ¿Cuál sería siguiente hijo? El hermano. Si este es el primer hijo, ¿cuál sería el hermano siguiente? Estamos por anchura en esta vez, porque estamos next. ¿Se fijan? No estamos yendo en first, estamos bajando en el árbol. En next estamos recorriendo en anchura el árbol. ¿Cuál sería next en este caso? Efectivamente, si nosotros tenemos 0, el 0 lo cambiamos por 1. O en el caso de que tuviéramos un 1, lo cambiamos por un 2. En el caso de que tenemos un 2, lo cambiamos por un 3 hasta que llegamos a 7. Ese sería next. Perfecto. ¿Alguna duda hasta el minuto? ¿Estamos bien? Sigamos. En realidad mejor no lo voy a borrar. No, lo voy a dejar ahí. Ahora, programemos la función rechazo. ¿Cómo rechazamos una configuración? Por ejemplo, no sé, pues, yo llego y aquí hago un first y pongo un 0 acá. ¿Cómo sé si poner ese 0 es correcto o incorrecto? ¿Qué hago? Tengo que poner una condición, es correcto. ¿Cuál es la condición? Recordemos, estamos programando. Programemos la condición. Acabo de poner un número en la posición disponible. ¿Cómo sé si ese número está correcto? Entonces, no esté ni en diagonales, ni horizontales, ni verticales. O sea, tengo que poner if. Supongamos que este se llama el arreglo A. Yo creo que aquí es mejor con un for. En todo caso, no basta un for, pero bueno, hagamos un for desde i igual 0 hasta la posición actual que voy a llamar j, donde si a i es exactamente igual a AJ, que es la actual, entonces es J menos 1. Entonces, lo que hago es retornar true, porque digo rechazo al tiro, rechazo es verdadero. Sí, puede hacerse por recursividad, pero en este minuto lo voy a hacer por un ciclo for para después que se den cuenta de algo, ¿ya? Y luego tenemos que ver si efectivamente en las diagonales no pasa nada. Entonces tenemos que hacer que si a i menos a j es exactamente igual a la diferencia entre j e i, en valor absoluto tendría que ser, valor absoluto, entonces return true. Y si ninguno de esos se cumple, lo que hago es return false.
¿Se entiende, no? Lo que hago acá es corroborar que todas las posiciones anteriores a la que acabo de poner no coincida ninguna, ni tampoco estén en las diagonales. La diferencia entre las dos no tiene que ser igual a la diferencia en las posiciones. Por ejemplo, no sé, pues si estoy en la posición 4 y hay una diferencia de 4 entre mi posición y la posición que está en la columna 4 posiciones anteriores, entonces obviamente estoy en la misma diagonal. Y eso se hace en valor absoluto para ver las diagonales en ambos sentidos. ¿Sí? ¿Se entiende? No entendió bien eso. Ok, mire, voy a hacer la representación real. Si la reina que está posicionada acá no tiene que coincidir en su línea horizontal. En la vertical ya la tenemos lista porque lo tenemos representado como una posición por columna. No puede haber otra número, no puede haber otra reina en la columna, por lo tanto esa ya la tenemos resuelta. Así que tenemos que ver que no haya nada en la horizontal. Acá lo corroboro. Si es que alguna reina anterior está en la misma posición, fíjese, es igual, entonces yo retorno en reject, retorno que es true, o sea, lo rechazo. ¿Sí? Ahora, esa es la línea horizontal. ¿Qué pasa en la diagonal? Imagínense que tenemos esto, ahí, en la diagonal. Lo que pasa es que si esta está en la posición 0, 1, 2, 3, esta está en la posición 0, 1, entonces la diferencia que hay entre 3 y 1 es 2. ¿Y cuál es la diferencia en las columnas? 2. Entonces, si la diferencia entre la posición de las reinas es igual a la diferencia entre las columnas, quiere decir que está en la misma diagonal. ¿Sí? Ya, eso es todo. Eso es lo que puse aquí. Perfecto. Eso es todo. Eso es todo. Y ahí está, pues, ahí está programado, está listo. Ahora, la verdad es que yo les puse mucho color acá, porque basta con corroborar de que no hay problema con la diagonal anterior, y basta, porque todas las otras diagonales ya están calculadas. Pero no importa, con que me hayan entendido esto, está bien. Entonces, la función reject está lista. Ahora, ¿cuál sería la función accept? En este caso, la función accept es bien fácil, porque si la función reject salió falsa, o sea, no lo rechacé, para que sea aceptado, lo único que tengo que hacer es que la función reject haya resultado falsa y además que el tamaño de mi arreglo, donde yo estoy posicionado, que el arreglo esté completo. Si el arreglo está completo de números y no lo rechacé, entonces lo acepto. ¿Ve? Porque aceptar significa que terminé, finalicé, es suficiente. Con esto ya resolví el problema. Por lo tanto, es que no rechace y además que el arreglo esté completo. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Y lo único que nos queda en este caso es la función output, que en la gran mayoría de los casos, la función output es simplemente hacer un imprint. Así que lo que tendría que hacer es imprimir el arreglo. Nada más que eso. La función output es más compleja cuando la función accept es capaz de reconocerme que yo ya terminé antes de rellenar la solución completa. Casi nunca pasa eso.
pero cuando pasa, la función output tiene que rellenar lo que le faltó al accept. Pero en este caso no es así. Entonces, mientras me pone presente en la lista, como ya algunos de sus compañeros están haciendo, piense si tiene alguna duda. Si no hay ninguna duda, esto es todo. Hoy día en la tarde-noche, a 100% seguro en la noche, vamos a tener una guía subida en el sistema para que usted pueda mover la manito. El día lunes resuelvo las dudas para que el martes usted pueda hacer su certamen de manera tranquilo. Como les dije, certamen, pregunta 1, la materia que entró en el test. Le voy a poner una función recursiva que me la resuelva. ¿Ya? Probablemente por el método del maestro y le pongo una ecuación recursiva y tiene que resolvérmela. Pregunta 1. Pregunta 2. Le planteo un problema y del problema, usted con las características que tiene el problema, me tiene que decir cuál es el método que va a ocupar. Este problema tiene subestructura optimal porque me lo explica. Además, no es una matroide porque lo explica, pero tiene sus problemas superpuestos porque lo explica, entonces ocupo programación dinámica. Pregunta 2. Pregunta 3. Le pongo un problema, le digo cuál es el método que tiene que ocupar y usted me lo programa. Y programarlo generalmente es hacer esto. Va a ser un backtracking. Así que en la pregunta 3 le pongo un backtracking y usted me tiene que escribir cuál es la configuración, cómo es la representación de una solución parcial y cómo usted calcula el first, el next, el reject, el accept y el output. 3. 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo? Lo mismo que en el test anterior, es todo el día. En media hora, en una hora, usted debería tener el certamen resuelto y revisado. Pero le voy a dar todo el día para que usted se dé el tiempo, usted sabrá cuándo lo pueda resolver, pero me lo entrega antes de las 12 de la noche, de las 23:55 en realidad, para que no haya ningún problema. ¿Cómo se programa? Póngame un pseudocódigo entendible. Es un pseudocódigo entendible. Ahora, si le cuesta mucho poner un pseudocódigo, me lo explica. ¿Cómo programaría eso? Pero lo ideal es que sea un pseudocódigo. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? El lunes repasamos. El lunes resuelvo dudas. Les voy a poner una guía hoy y resolvemos. C es la configuración. Por eso le llamé C. Pero en realidad es una solución parcial. Eso es lo que representa. Solución parcial. Ya, entonces, parece que ya no hay más dudas. Nos vemos el próximo lunes para resolver dudas. Estudie, repase y el martes hacemos el certamen. Que recuerden, pregunten mucho para que les vaya bien. Chao.